Hasta pocos años estaba focalizado en progresar en el mundo de entrenador. Investigaba mucho sobre este tema, ¿no? Sobre liderazgo, de cómo liderar un grupo, cómo llegar a las personas para transmitir un mensaje y todo este tipo de cosas. Y yo creo primero, es una cosa obvia, que cada persona respondemos a diferentes estímulos, y que si tú a mí me reprochas, a lo mejor me estimulas, pero si soy otra persona me reprochas, a lo mejor me mandas al subsuelo y no me levanto más. Por eso creo que el líder tiene que ser muy inteligente a la hora de observar, pero sí creo que debes renunciar a mucha parte de tu ego. Fíjate esto lo he aprendido con el tiempo, porque yo al principio quería que todo se hiciera como a mí me gustaba que se hiciera. Y yo creo que ese no es el líder. El líder tiene que dejar espacio para que tú seas y para que tú crezcas y te desarrolles. Y yo con todos los entrenadores que hablo que están en activo, ahora dicen que están reduciendo cada vez más las charlas, que no pasan de 7 u 8 minutos, esto incluyendo las imágenes de vídeo, con lo cual me dicen, yo me tengo que procurar y preocupar de durante la semana, que todo quede lo más atado posible, porque sé que en la charla únicamente va a ser un repaso de 3 o 4 estímulos que el jugador otra vez le hagan recordar lo que hemos trabajado durante la semana. Pero esto de querer preparar el partido y decir, bueno, es que en la charla voy a decir, ¿no? Porque es que tenemos que, acordaos que por la izquierda este equipo es endeble, que tenemos que hacer... El futbolista desconecta y no te escucha. ¿Cómo lo preparabas tú? Siempre he entendido que un entrenador tiene que ser un especialista en el juego y en seres humanos. Y ya empiezo a dudar dónde tiene que haber más fuerza, ¿no? Después de Zidane, después de Ancelotti, que no son especialmente escrupulosos en cuestiones tácticas, se abre paso lo que para mí es una frase de cabecera: un equipo es un estado de ánimo, ¿no? No porque el estado de ánimo lo explique todo, sino porque el estado de ánimo positivo o negativo influye en todo, en la táctica, en la técnica, nada menos que en la confianza. Por lo tanto, ahí sí que hay que convertirse en un especialista en cada uno de los jugadores que tiene bajo tu responsabilidad, porque a no todos hay que apretarles la misma tecla, ¿no? Y eso no es tan fácil, ¿no? Por eso el entrenador tiene que andar dándole vuelta a la cabeza durante las 24 horas. Yo, fíjate que siempre pensando en el tipo de líder que me gustaría llegar a ser, siempre pensaba en el tipo de líder que me hubiese gustado tener. Y a pesar de que tú no me hayas convocado, pero me hubiese gustado que tú te hubieses acercado a mí y me hubieses contado el porqué, qué puedo hacer para mejorar, qué alternativas tengo, si estoy por el buen camino, si no estoy por el buen camino, qué te gusta, qué no te gusta. E incluso hasta para decirme algo que no me gusta, prefiero que me lo digas y aceptarlo y actuar en consecuencia. Y yo creo que antes, por lo menos de los entrenadores que yo he tenido, muy poquitos actuaban de esta manera, sino que cuando eras de su confianza o estabas dentro de su círculo de confianza o estabas en un momento donde estaban contando contigo, si te pasaban la mano por encima del hombro, oye, qué bien estás, mira, el domingo vamos a hacer esto, lo otro más allá, y en el momento que no, pasabas a ser un apestado, ¿no? Y no entendías muy bien qué ha cambiado. Yo siempre he intentado, dentro de la exigencia que debe tener, por supuesto, un líder en un grupo, ser cercano. Yo entiendo que las personas funcionan mejor desde la cercanía, desde la información que yo te otorgue, sea buena o mala, o por lo menos para ubicarte en tu realidad. Y yo por eso siempre he intentado que el liderazgo sea de esta manera, y así lo entiendo yo. Pero ese es el que funciona además a largo plazo. Entiendo el otro, sí. autoritario, para distancias cortas puede servir, pero finalmente produce un quebranto entre la plantilla y el entrenador, incluso entre la plantilla, los que se sienten protegidos y los que no. Aquello termina explotando, ¿no? Estoy de acuerdo. Y por acabar con este tema, ya te digo que a mí lo más difícil me parece de un líder, y lo que más grande le puede hacer a un líder, es renunciar a parte de sí mismo, de su ego y de sus ideas, o de cómo le gustaría que se hiciera todo, porque al final entiendo que todos los entrenadores, porque es lo que estamos hablando, un líder ahora mismo, de un entrenador, es decir, a mí me gustaría que todo el mundo se atara los zapatos de esta manera y que todo estuviera cuadrado en función a mis ideas, ¿no? En relación a mis ideas.
Pero yo creo que el buen líder es el que es capaz de dejarle espacio a los futbolistas. Stop. Hay dos tipos de plantillas, las inmaduras y las maduras. Con las maduras te puedes dar el lujo de intervenir poco, con las inmaduras es mucho más necesario darles cuerda todos los días. Incluso dentro de una plantilla te vas a encontrar un jugador inmaduro y otro. Pero hay plantillas que son capaces de autogestionarse a partir de una profesionalidad, de una madurez, y así desde el ejemplo se va conformando un equipo confiable, ¿no? El Real Madrid con Casemiro, Modri y Kroos, que un día dijo Ancelotti: yo a ellos no les digo nada, no sea cosa que los confunda. Que me digan ellos a mí. Eso es, ¿no? Les voy a preguntar cómo se juega una final de Copa de Europa porque han jugado yo un montón, ¿no? Bueno, pues tipos de eso ayudan a que el entrenador duerma más tranquilo la noche anterior y que además tenga que intervenir muchísimo menos. En cambio, hay plantillas que no tienen la madurez suficiente, incluso para cosas obvias, ¿no? Saber convivir con un genio, por ejemplo, ¿no? El Mundial 86 estaba nada menos que Maradona en el mejor momento de su carrera. Bueno, pues al genio hay que darle su espacio. O sea, no le vas a decir, no, cumple con la disciplina del equipo. La disciplina que la cumple el equipo. Y luego está Maradona. No puede ser uno más. Tampoco hay que tratarlo como uno más, y el entrenador a la hora de trazar la táctica tampoco le va a pedir a Maradona el mismo esfuerzo que me pide a mí, ¿no? Porque, bueno, es un genio, los genios hacen milagros, los milagros se hacen mejor descansado que cansado, de manera que es mejor que yo corra por él un poco más. Es más probable que sucedan los milagros, claro, y este no baja y sea Valdano el que se pegue 70 metros cada vez de vuelta. Sí, efectivamente. Cada vez se encorseta más desde pequeño, ¿no? Yo la formación, después de haber estado unos cuantos años en ella, la interpreto como que hay que diferenciar mucho las edades. Para mí, desde que eres muy pequeño, Benjamín, prebenjamín, hasta casi juvenil de tercer año, fundamentos del juego, que creo que son importantes, por supuesto. Tiene que haber alguien muy preparado en esas edades para enseñar los fundamentos del juego, enfocados a cada posición, y técnica, y golpeos, y la técnica, y repetir. Ya sé que no queda bonito porque es muy mecánico, pero el fútbol consta de dos verdades. La primera es decidir dónde está la mejor solución, si es pasar raso aquí o alto por allí, o tirar una pared, o yo qué sé. Esa obviamente se adquiere a base de los fundamentos y de jugar con inquietudes. Y la segunda, que yo sí decido que la mejor solución está el pase por encima por ahí, ejecutar. Y para eso, obviamente, tienes unas condiciones innatas, pero hay que repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y hace poco se lo leía a Chiellini. ¿Quién iba a pensar que Chiellini te iba... Y me llamó mucho la atención una entrevista muy interesante que leí sobre él, y hablaba de esto. Dice, me he dado cuenta que a mí me hubiese gustado que me hubiesen enseñado fundamentos y técnica, y mejorar mucho mi técnica, mucho. Luego la táctica se aprende rápido. Totalmente. Se aprende, es lo más fácil. Es lo más fácil de aprender. Y ahora es al revés. A los chicos desde pequeños lo que se le inculcan es la táctica colectiva, y se da mucho menos espacio para lo Y luego hay otra cuestión que ha llegado a un punto de aberración. Son los entrenamientos a 1 y 2 toques. Eso está haciendo desaparecer al regateador. El regateador está mal visto. Está mal visto, claro. Está mal visto. Suéltala. Yo soy de la idea, efectivamente, de que al jugador hay que dejarlo convivir con sus excesos, y que ya llegará el momento de madurez en donde uno le pueda recortar. Ahora, si en lugar de excesos tienes carencia, no hay momento para completar esas carencias cuando llegas a la edad adulta, ¿no? Es que has dado en el clavo del ejemplo Vinicius, y me voy a explicar. Vinicius, cuando llega al Real Madrid, siendo muy joven, mucho más todavía de lo que es ahora, pecaba de exceso, ¿no? De exceso de velocidad, de exceso de todo, ¿no? Tuvo su crítica. Él tuvo su crítica, hasta que yo creo que al final le condicionó, hasta tal punto
que en un momento de una temporada, hace 2 temporadas, estaba desnaturalizado, no se atrevía, recibía el balón, la pasaba para atrás, entonces ya se había desnaturalizado. Yo pensé que se había perdido, porque a mí, hasta en los días malos, creo que el regateador siempre te aporta muchas cosas que no te da otro jugador, porque es capaz de hundirte la línea defensiva, aunque tenga éxito 1 de 10, es una jugada que te va a generar mucho peligro para el equipo. Es que el ataque consiste en eso, en eliminar rivales, y el regateador lo hace individualmente y eso no tiene precio. Y luego volvió a lo que es él. Sí. Y lo que tú has dicho, ha tenido el proceso de maduración, de cada vez decir, bueno, pues creo que este no es el camino en cuanto a mi naturaleza, pero recortando un poquito de acá, un poquito de allá, bajando las pulsaciones, se está convirtiendo en el jugador que es, ¿no?